páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía: The First Encyclopedia of Tlön, volumen 11, Flyer to Younger. No había indicación de fecha ni de lugar. En la primera página y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas en colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción: Orbis Tertius. Hacía 2 años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica, todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. Bueno, Borges es pues de otro nivel, ¿no? No es muy fácil leerlo, pero es un reto interesante, por supuesto, cuyo beneficio es indiscutible también, ¿no? Porque cuando tú entras en contacto con este nivel de pensamiento y grado de creatividad, algo te queda, ¿no? Una manera de modelarse a uno mismo, ¿no? Y vencer el terrible riesgo de terminar formando parte de la barbarie, que es un riesgo perpetuo, permanente, constante y cada vez más difícil de evitar, por supuesto, porque nos rodea, nos cerca, nos envuelve, y lo que es peor, ¿no? Inclusive nos seduce. Y a veces, sin percatarnos, podemos terminar arrullados por los brazos de la barbarie. Y eso sí es terrible, porque liberarse de esa condición ya es muy difícil, extremadamente difícil. Y desde el punto de vista de una disciplina como la arquitectura, terminaría siendo una vergüenza difícil de remediar, ¿no? El bárbaro es bárbaro, ¿no? Y queda allí hasta el final. De manera que si en algún momento nos habíamos refugiado en la arquitectura considerando que estábamos en terrenos cultos, después la realidad nos mostró que no era cierto, ¿no? Y que también en el interior de la arquitectura hay cantidades enormes de bárbaros. Y algo hay que hacer, por supuesto, de manera especialmente personal para impedir, ¿no?, que te puedas contaminar. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que en este instante estamos haciendo. Esta es una suerte de protección, ¿no?, precisamente contra ese riesgo. Cómo impedir caer en manos de la barbarie. Caminando precisamente de manera constante del brazo de la cultura. Y entonces la barbarie se aleja porque le resulta insostenible, ¿no?, siquiera observar la presencia de la cultura. Por lo tanto, prefiere retirarse lo más pronto posible, ¿no?, y buscar víctimas más propicias, por supuesto. Entonces, nunca
habremos de agradecer lo suficiente a la cultura en general, ¿no? Y a todos aquellos que, por supuesto, de manera ya muy personal, muy particular, nos han ayudado. Yo siempre lo he dicho, no lo niego, mi maestro es Michel Foucault, pero eso no impide en absoluto que pueda caminar de la mano de un Borges, por ejemplo, ¿no? O en la misma Argentina de un Juan Gelman, o de un Roberto Walsh, o el mismo Julio Cortázar, ¿no? Que es un creador importantísimo para quienes han leído su obra y más importante, ¿no? Rayuela. Entonces, hay pues infinidad de creadores a los cuales podemos recurrir precisamente para de alguna manera evitar el peligro de caer en las garras de la barbarie, que están siempre rodeándonos. Tú los puedes encontrar en cualquier esquina. Doblas la esquina y allí está frente a ti la barbarie. Ingresas a la plaza y ahí está la barbarie. Accedes a un local comercial, ahí está la barbarie. Enciendes una radio, el televisor, ahí está presente la barbarie, con mayor intensidad inclusive. Prueba de ello es que ayer, antes de ayer, escuché a periodistas de un nivel de reconocimiento casi indiscutible, sin saber que hay dos modos de expresar el concepto lívido. Hay uno lívido y hay otro libido, y son absolutamente distintos. Y curiosamente ellos se referían a la libido, pero mencionaban la libido. Entonces es un error casi escandaloso, por supuesto. Pero esa es pues nuestra realidad, ¿no? Gente que inclusive se precia de tener un nivel cultural, ¿no? Bastante significativo, en fin. Pero esa es pues nuestra realidad. Por eso se extraña, por ejemplo, a Marco Aurelio de Negri, ¿no? Era un erudito también, a la manera de Borges. Por supuesto, de diferentes caminos, porque Borges lo fue debido a su presencia permanente en las bibliotecas, ¿no? Él vivía en las bibliotecas. Marco Aurelio, más por una formación autodidacta, más en su propio espacio privado, en fin, pero igualmente erudito. Nunca he visto un evaluador de la producción literaria o del ensayo mismo como de Negria. En 5 minutos podía deshacer un libro y podía anularlo por completo, o también reconocer, ¿no?, su valía como producción literaria, o el pensamiento en general. Por esa razón me tomo la libertad de leer en voz alta La noche que en el sur lo velaron a Leticia Álvarez de Toledo. Por el deceso de alguien, misterio cuyo vacante nombre poseo y cuya realidad no abarcamos, hay hasta el alba una casa abierta en el sur, una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espera esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño, demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad, a su vigilia, gravitada en muerte camino, por las calles elementales como recuerdos, por el tiempo abundante de la noche sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén, y algún silbido solo en el mundo,
Lento el andar en la posesión de la espera, llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco, y me reciben hombres obligados a gravedad que participaron de los años de mis mayores, y nivelamos destinos en una pieza habitada que mira al patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche. Y decimos porque la realidad es mayor cosas indiferentes, y somos desganados y argentinos en el espejo, y el mate compartido mide horas vanas. Me conmueven las menudas sabidurías que en todo fallecimiento de hombres se pierden. Hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpo entre los otros. Frecuencias irrecuperables que para él fueron la amistad de este mundo. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro, y mucho lo es el de participar en esta vigilia reunida alrededor de lo que no se sabe, del muerto, reunida para incomunicar o guardar su primera noche en la muerte. El velorio gasta las caras, los ojos se nos están muriendo en lo alto como Jesús, y el muerto, el increíble, su realidad está bajo las flores diferentes de él, y su mortal hospitalidad nos dará un recuerdo más para el tiempo, y sentenciosas calles del sur para merecerlas despacio, y brisa oscura sobre la frente que vuelve y la noche que de la mayor congoja nos libra, la prolijidad de lo real. Borges, Jorge Luis Borges. Le debemos, por esa razón me parece, le debemos muchísimo a María Kodama, ¿no? Y para que dejen de sufrir, solo escucharemos el golem. Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el hombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. Y por último, Spinoza, porque le tengo muchísimo afecto. Esto se refiere o es un homenaje a Baruch Spinoza, ¿no? El filósofo holandés más importante, a pesar de su existencia tan lejana, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII, fines del XVII, pero vigente. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidece en el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas, libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. ¿Listo? Paren de sufrir. Y yo pues inevitablemente tengo que dejar de disfrutar. Porque si no tuviese esta sesión académica me quedaría leyendo Borges hasta donde mi
penosa vista me lo permitiese, ¿no? Claro. Pero en realidad no lo estoy leyendo, lo estoy releyendo. Muy bien, si alguien quiere intervenir, opinar. Mi tío escribe muchísimo mejor que Borges. Muy bien, puede ser, ¿por qué no? Especialmente cuando está borracho. Puede ser, ¿por qué no? Claro. Pero la valía de Borges es pues indiscutible, ¿no? Es universal. Yo me imagino que ese peruanito que es Vargas Llosa, creo, debe sentir una envidia, pero casi patológica por Borges, ¿no? Que jamás va a poder escribir como él. Con toda razón, en una entrevista a el más grande acuarelista peruano, Luis Palau Beristain, que tuve la fortuna de conocer en el Cusco, en la universidad, en la entrevista dice, y un día vino a mi taller porque él vivía muchísimos años en Calca, en Cusco. Es un pueblito hermoso en el valle. Y vino un tal Vargas Llosa, dice, un payasito, él dice así, Palau, el más grande acuarelista peruano, inclusive mucha gente lo considera el mejor latinoamericano, ¿no? En términos de acuarela. Vino un payasito Vargas Llosa a querer comprarme algunas obras. Lo boté de mi taller diciéndole que no están en venta. Bueno, esa es la licencia que puede tomarse un creador, ¿no? Como Palau. Palau es un caso interesantísimo también. Es un auténtico artista, ¿no? Es uno de los poquísimos, ¿no? Que tiene una autenticidad, pero casi total, ¿no? Lamentablemente, por algunos problemas bastante serios de salud, tuvo que regresar a Arequipa porque él era arequipeño, ¿no? Cuando él se consideraba cusqueño. Y tuvo que volver a Arequipa para que sus hermanos, en fin, lo pudiesen ver, pues, ¿no? Y ayudarlo, apoyarlo para superar su problema de salud. No sé más, no tengo más información. Era es un hombre muy huraño, ¿no? Osco. No le gusta el contacto con los demás, en fin. Yo lo conocí de casualidad porque salíamos de la facultad y allí en las puertas de la universidad había unos kioscos y de casualidad con un compañero que estábamos saliendo le digo, oye, mírale, sí, te aseguro que este hombre que estás viendo es Luis Palau. Se fijó, me dijo, verdad, sí, sí. Además es inconfundible, ¿no? Con una melena blanca hasta la cintura, su barba igual, ¿no? Hasta el ombligo, un sombrero tremendo. Es pues muy original, difícil de confundir. Pero ahí está Luis Palau. Y Luis Palau quiso estudiar arquitectura. Se fue a la Argentina después de terminar su secundaria en el Colegio Independencia en Arequipa. Se fue a la Argentina con la intención de estudiar arquitectura. Y abandonó la arquitectura porque dijo, no me interesa, yo soy artista, que voy a estar estudiando ahí matemáticas, esas cosas. Y abandonó, se volvió por el Perú y se dedicó a la pintura y ahora es pues el más grande acuarelista peruano. Lo más sorprendente de él, por lo menos para mí, ¿no?, es que él se fabrica sus acuarelas. Hasta en eso es muy original. Él dice,
¿Cómo voy a ir yo a las tiendas de pintura, de arte, a comprar esas guachaferías que llegan de Europa, de Estados Unidos, marcas finísimas? A mí qué me interesa eso. Yo aprendí a fabricar acuarela y con eso pinto. Y me hizo recordar que en alguna ocasión aprendí también a fabricar acuarela. No es muy complicado, ¿eh? Es una suerte de pegamentos, algún líquido creo que más o menos especial, y la tierra es lo principal. Las tierras de color que conocemos nosotros como anilinas, ¿no? Y con eso se puede fabricar. Igual se fabricaban sus pinceles, etcétera. Y cuando uno habla de Palau, casi de manera natural, la memoria te lleva hacia el pintor puneño más importante. Y puedo casi asegurar que ni siquiera saben quién es. ¿Alguien tiene una idea? Abigail Evelyn, ¿estás presente? A ver, nombra al pintor puneño más importante. Es curioso, o sea, recuerdas el lugar, pero no lo recuerdas a él. Eso sí es rarísimo. ¿Y cómo es que sabes que es de Lampa? Dime. Ah, qué bien. El concurso fue en Lampa. Ah, qué bien. Lampa es un lugar muy bonito, ¿no? Muy especial. Tal vez por esa razón se llevan a los loquitos a Lampa, ¿no? Y también a los alcohólicos, drogadictos, etcétera. Puede que ayude, ¿no? El lugar. Claro, estás en lo cierto, es de Lampa. Y se llama Víctor Humareda. Y yo tuve la posibilidad de conocerlo y no se dio la fortuna, ¿no?, de encontrarlo, porque en Lima, junto con un poeta puneño también, fallecido hace muy poco, un gran amigo mío, Alberto Cáceres, haciendo algunas cosas por allí, él también, y en una ocasión, porque nos habíamos quedado en reunirnos, se nos ocurrió justamente ir a buscarlo a Humareda. Sabíamos perfectamente cuál era su residencia, ¿no? El Hotel Lima en La Parada. Y nos fuimos. Cuando llegamos al hotel, el conserje nos dijo, el maestro no está a salir. Y cuando vuelve, no sabemos, es difícil, no tiene un horario fijo. Y como ustedes deben saber, me imagino, él vivía allí en 2 habitaciones, una que era su dormitorio y la otra que era su taller. Habitaciones modestas, pues, porque el Hotel Lima es un hotel modesto también. Creo que ya ni existe. Y eso es lo que provocó su muerte, porque como no eran habitaciones adecuadas para la pintura, terminó envenenándose, ¿no? Y eso le provocó un cáncer a la garganta. El óleo es muy venenoso. Y algunos más que otros, ¿no? Los verdes son los más venenosos. Creo que con un blanco también, el blanco cadmio, creo.
Y si uno no tiene habitaciones muy amplias, elevadas, con grandes ventanales, ventilación, etcétera, entonces pues corre esos riesgos, ¿no? Por esa razón Cislo abandonó el óleo muy rápido y se orientó hacia el acrílico, porque el acrílico tiene las características muy parecidas, pero no iguales, por supuesto, al óleo, con la tremenda ventaja de que no es tan venenoso como el óleo. Y bueno, Humareda tiene una historia mucho más interesante también. Ese hombre estuvo en la Argentina, porque la Escuela de Bellas Artes de Lima lo premió por ser un excelente estudiante cuando terminó su formación. Estuvo en Buenos Aires en la Escuela de Bellas Artes. El director se comunicó con el director de la Escuela de Lima y le dijo: me has enviado un gran pintor. Pero se volvió muy rápido y dio el salto, ¿no? Porque en esa época pues existía la idea de que artista que no iba a Europa no podía llegar a ser pues un gran artista. Así que juntó plata, más que él, sus amigos, ¿no? Le juntaron un poquito de dinero, le compraron un pasajito en barco, porque en esa época era el modo más económico de viajar, ¿no? Un viaje que duraba casi un mes. Le compraron su pasajito a Francia, se embarcó y se fue con su abriguito y con unos plátanos en el bolsillo que le invitaron sus propios amigos, y se fue a Francia, a París. Y eso fue un sufrimiento terrible, terrible. Especialmente por razones que yo sé, pero no hay ninguna razón válida para difundirlo, ¿no? Sus amigos más íntimos conocían sus razones, en fin. Pero fue un tremendo sufrimiento. Él se quedó muy rápidamente sin dinero, ya no tenía ni siquiera para comer. Algunos peruanos lo intentaron ayudar, entre ellos el cusqueño Alberto Quintanilla, que era un pintor ya con renombre, y otros más. Pero no soportó, pues. Así que desesperado se comunicó con la embajada del Perú, habló con sus amigos, se escribe con sus amigos, y del mismo modo, ¿no? Reúnen dinero, le compran un pasajito de regreso y se viene. Y apenas llega, se va al hotel, a este hotel donde vive toda su vida. Y allí desarrolla su obra. Es un expresionista en gran medida, con un dominio magistral del color y una temática muy propia, por supuesto. Entonces, esto es un modo también interesante de resolver, ¿no?, problemas personales. Yo tengo su libro. No sé si se verá, pero Eduardo Moro se llama el autor de este libro. Es un pintor limeño, más que pintor, editor de libros, de arte, por supuesto. En la carátula está Humareda pintando sus arlequines, ¿no? Sus famosos arlequines. Este libro me compré hace 40 años, creo. Es una joya también para mí. Me apena mucho ver que aquí mismo en su propia tierra hay muchísima gente que ni siquiera sabe quién es. Humareda, ¿quién será Humareda? Él muere a los 60 y tantos años con cáncer a la garganta, siempre en su hotelito y muy abandonado, ¿no? Porque
Hasta el final lo acompañan dos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, nada más, ¿no? Pero la pituquería limeña de que cree que es culta, etcétera, ni se entera, ¿no?, de que Humareda está falleciendo. Y de ese modo se va. Entonces, eso también es cultura, claro. Y yo como estudiante de arquitectura siempre tuve esa intención, ¿no?, de vivir muy vinculado con la cultura en general. Y en Lima tienes esa ventaja, pues, porque tú puedes salir y hacer todo un itinerario, ¿no?, de galerías de arte, ¿no?, espacios de cultura en general, donde puedes escuchar algunos textos poéticos o debate de ensayos, en fin, es una ventaja, pero por otro lado es un inmenso manicomio también, pues. Claro. Y bueno, no sé para qué estamos hablando de estas cosas que yo sé muy bien no les interesa en lo más mínimo, pero a veces me resulta inevitable, ¿no?, entrar en contacto con este tipo de contenidos, que creo tienen mucho que ver con la formación profesional de un arquitecto. Por algo, cuando lo entrevistan a Peter Eisenman, este gran arquitecto norteamericano, uno de los poquísimos que trabaja con filosofía, ojo, le dicen: maestro, usted es también docente en la Universidad de Columbia, ¿verdad? Sí, efectivamente, estoy a cargo en este momento del taller 6, creo que le dice. ¿Cuál es el problema más serio que usted encuentra en su trabajo docente? Los alumnos, dice. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿Nos puede explicar? Sí, el problema cultural. Si nos pudiese ampliar su información. Sí, mira, por ejemplo, dice, yo recién acabo de empezar el taller hace unas semanas y ni bien ingreso al taller les digo: muy bien, muchachos, este taller lo vamos a trabajar en función de Pirandello. Y nadie, absolutamente nadie tiene idea de quién es Pirandello. Pues imagínate si, por ejemplo, en nuestro taller traemos a Juan Gelman, ¿no? Juan Gelman es un poeta argentino de los más importantes. Pero ¿cómo podríamos trabajar si no tenemos ningún tipo de contacto, ¿no? Y su producción es un tanto complicada de acceder. Pero esas son las dificultades, ¿no?, especialmente en el sentido académico. Y eso es lo que declara Eisenman. Eisenman participa en el proyecto de Bernard Tschumi, el Parc de la Villette, en Francia, famosísimo, ¿no?, porque se deriva de un concurso internacional, ¿no?, al cual se presentan muchísimos arquitectos, entre ellos Tschumi, que es un tipo cultísimo también, y gana Tschumi, ¿no? ¿Y por qué gana Tschumi? Porque trabaja su proyecto con la teoría de espacio que proviene de la filosofía de Jacques Derrida, el padre de la deconstrucción. Y cuando gana, lo llama a Eisenman porque entre ellos se buscan, pues, en una práctica que me parece muy adecuada, ¿no? Lo llama y le dice: quiero que trabajes conmigo. Perfecto, le dice, pero la primera indicación que te puedo dar es la siguiente: llámalo a Derrida. Él tiene que ser el asesor principal. Y lo llaman y Derrida les dice: pero yo no soy arquitecto,
No, es que su teoría es la que ha dado origen al proyecto. Ah, muy bien. Ese proyecto lo hace famoso a Bernard Tschumi, ¿no? El belga, francés, norteamericano, etc. Ahora vive en Estados Unidos, es decano de una facultad de arquitectura. Me imagino que ya se retiró por la edad, ¿no? Pero bueno, entonces, esto que estamos comentando es muy importante, tampoco es para desecharlo con facilidad, ¿no? De alguna manera debería promover en nosotros un interés, aun cuando sea naciente, por la cultura en general. De ese modo podemos ingresar en el texto que debemos desarrollar en este momento y que vamos a solicitar, ¿no?, a través de la pantalla. Está allí, ojalá que todo funcione, porque esta bendita máquina ya a mí me fastidia realmente. Listo, ahí está el texto, ¿ven? Muy bien, ¿todos ven? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Sí, lo podemos ver, arquitecto. Muy bien, entonces podemos empezar. Ya de manera muy puntual, específica, estamos hablando de el análisis espacial urbano, ¿no? O sea, la motivación siempre es lo urbano, la categoría que proviene, ¿no?, de la presencia de la ciudad. Y esto que puede parecer evidente y algo muy simple, no es tanto así. Hay que hacer un esfuerzo muy particular, personal, para que lo urbano dirija constante y permanentemente nuestra tarea, ¿no? Y creo que posteriormente vamos a estar desarrollando algunos contenidos muy puntuales precisamente sobre lo urbano, porque es un fenómeno, en primer lugar, y es un fenómeno creciente, es un fenómeno con una enorme capacidad de transformación. De manera que lo que tú puedas plantear sobre lo urbano en este momento puede ser de algún modo alterado, modificado, transformado inclusive con algunos ingredientes de orden teórico conceptual que provengan de sesiones posteriores, ¿no? Ahora, eso tampoco significa pues que esto anula lo anterior, no, lo que sucede es que se está consolidando, se está incrementando, ¿no?, el modo de entender precisamente la dimensión de lo urbano. En el texto que vamos a utilizar ahora vamos a trabajar a partir de lo que llamamos categorías de análisis. Y para trabajar en esa dirección se sugiere, se recomienda que debemos hacer el esfuerzo necesario para unir, para ligar, para convocar conceptos, especialmente 3 conceptos. En primer lugar, por supuesto, el análisis, ¿no? El análisis está presente permanentemente, pero ya es un análisis orientado de un modo muy particular hacia lo urbano. Y lo urbano convoca de modo casi natural el espacio. Entonces se están ligando los 3 conceptos. El análisis como un instrumento que va a permitir permanentemente tareas de conocimiento sobre lo urbano como campo de conocimiento, como problema de conocimiento, y finalmente sugerir por lo menos que esa tarea de conocer lo urbano nos orienta hacia el espacio. El espacio es pues definitivamente la categoría más compleja de la arquitectura, ¿no? Es un elemento sorprendente. Hay vidas dedicadas a la arquitectura que terminan y confiesan al final: no entiendo el espacio. O también hay vidas en pleno proceso de formación que en un momento de honestidad se permiten declarar que no entienden el espacio. Entonces no es nada raro, ¿no? Pareciera ser más bien una problemática compartida, ¿no?, muy plural.
Pero sin embargo, todo esto se puede resolver cuando esta temática nos lleva hacia las categorías, ¿no? Y las categorías que el propio análisis sugiere son la escala, la forma y el uso. Inmediatamente el estudiante imagina y dice, ah, qué bien, porque yo conozco bastante todo esto. Pero después nos vamos dando cuenta de que el conocimiento que tenemos probablemente sea muy frágil, ¿no? Y necesitamos fortalecerlo. La escala, en primer lugar, vincula lo social, y entonces la sorpresa ya se empieza a gestar, ¿no? Dice, ¿cómo que lo social? La escala no es mi escalímetro con el cual yo voy midiendo y voy estableciendo relaciones con un mundo físico ubicado en una plataforma territorial. No es eso, es algo mucho más que eso. Por esa razón nos están indicando, cuando hablemos de escala, estamos hablando de la relación entre lo social y la forma visual. Es decir, una forma materializada y fácilmente identificada. Por supuesto, desde el punto de vista de la formación profesional. Entonces aquí en la escala están insertos los miembros de la comunidad relacionados entre sí. Y la escala nos va a comprometer a todos los protagonistas del acto urbano, porque ya gozamos de esa condición de comunidad, somos integrantes de una comunidad. Pero esos miembros de la comunidad que están articulados, ligados, vinculados entre sí, actúan también en relación con la conexión visual que se va a dar entre el espacio propio de la ciudad y su infraestructura física. Entonces, estamos aprendiendo a reconocer que la infraestructura física, que es lo que domina en nuestra primera intención de construcción de experiencia espacial, está trayendo consigo el propio espacio de la ciudad. Entonces, la infraestructura no actúa sola, no es un ente aislado, no es una materia desarticulada, todo lo contrario, genera una articulación entre ellas mismas, entre las componentes de la infraestructura y el espacio de la ciudad. Esencialmente lo que queda entre infraestructuras, ¿no? Es decir, los vacíos. Pero vacíos que ya tienen pues un contenido, por supuesto, que le están otorgando esa condición de espacio urbano. Entonces ahora ya no estamos hablando simplemente de escala, estamos hablando de la escala urbana. Y es un fenómeno que no tiene mucha preocupación de orden cuantitativo, mensurable, sino más bien preocupaciones de orden perceptual. La manera como percibimos el fenómeno urbano. Esta escala urbana, desde el punto de vista teórico, se determina por las conexiones dimensionales, métricas, pero no tiene esa tarea. Es decir, nosotros no vamos a ir a verificar si hay 20 metros, 50 metros, 1 kilómetro, no. Estamos aprendiendo a entender que esa condición métrica es fundamentalmente dimensional. Es una dimensión, nada más. Es una dimensión operativa que está actuando permanentemente en el interior de la ciudad. Y porque además se va a relacionar con todo lo que podemos denominar contactos emocionales del ser y su entorno. Entonces ya no es un ser únicamente destinado a una tarea de medida, sino también fundamentalmente a una tarea de construcción, configuración de rasgos emocionales, especialmente a partir de su propia naturaleza y su inclusión en una dimensión que definimos como entorno. Eso es escala para nosotros. Y para que se simplifique la tarea, se apoya pues en conceptos, ¿no? Y va a utilizar conceptos como los que estamos viendo allí. Imagen, por un lado, que para mí no es tan importante, percepción, que es absolutamente importante, dimensión, que tiene más un rango operativo,
y puntos de referencia para que podamos organizar, sistematizar nuestra tarea de investigación. La imagen son, ya tenemos una idea muy clara, las representaciones de la realidad, la manera de verificar, registrar todo aquello que podemos observar, que proviene fundamentalmente, por supuesto, de una estructura real. La percepción sí es bastante complejo porque habla de la interpretación de la realidad. Aquello que vemos, porque en la imagen vemos, en la imagen de manera preferente, privilegiada, está actuando la estructura sensorial y el canal visual, fundamentalmente el canal visual. A diferencia de la percepción que tiene que interpretar lo que has observado. Interpretar todo aquello que tú estás convocando para formar parte de tu patrimonio cognitivo. Y como son una serie de aspectos, en determinados momentos tienes que actuar con el esfuerzo necesario que te permita unir todo aquello que has convocado y del mismo modo interpretar esa unión como una totalidad y te permita ese proceso definir tu interpretación global. Entonces, hay interpretaciones parciales y hay interpretaciones totales. Eso no significa que tu interpretación cubre toda tu necesidad y no hay mayor impulso, motivación para continuar. Eso tiene que continuar por la sencilla razón de que cuando hablamos de lo urbano, estamos hablando de un fenómeno altamente dinámico, o sea, en permanente transformación. Tu interpretación de hoy puede ser superada por la interpretación de mañana. Viene la dimensión que solo es una tareita de comparación, ¿no? En función de unidades. Son mecanismos de relación que te permiten obtener una información lo más concreta, objetiva posible, de términos dimensionales, ¿no? Cuando tú dices la calle, la plaza, la alameda, la plaza, en realidad estás utilizando criterios de comparación en función de unidades, porque no necesitas decir la calle de 100 metros de longitud, la plaza de 500 metros de área, de 500 metros cuadrados de área, no necesitas decirlo, pero sí opinar que al hablar de esa calle, al hablar de esa plaza, estás hablando también en sentido dimensional. Puedes utilizar recursos de síntesis, ¿no? La gran plaza, ese es un criterio dimensional. La calle estrecha es otro criterio dimensional y que son muy válidos en términos de reconocimiento de la condición del espacio urbano. Y por último, los puntos de referencia, porque el individuo siempre busca módulos básicos, ¿no? Entonces podemos utilizar infraestructuras, atributos espaciales, elementos fijos que garantizan tu necesidad de referencia, etc. Esto se hace evidente cuando nos trasladamos a otra realidad urbana. Imagino que ustedes también hacen eso. Yo viajo a una ciudad que por primera vez voy a conocer y lo primero que busco es puntos de referencia, ¿no? Y eso me ayuda rápidamente y es muy efectivo para garantizar tu orientación, ¿no? Sabes muy bien entonces. Estoy ubicado aquí y en la dirección norte tengo una cúpula, esa cúpula la tengo que observar permanentemente. En la dirección sur hay un espacio abierto enorme que también es una referencia muy efectiva. Son modos de ubicación del propio ser respecto del espacio. Sin embargo, la escala no es un fenómeno simple, ¿no? Es también un fenómeno con cierto grado de complejidad y esto se resuelve a través de categorías. Las más usuales son la escala humana, la escala monumental y la escala gigantesca. La humana, por supuesto, que está tomando como unidad de referencia el propio ser humano, ¿no? Entonces ahí nos reconocemos a partir de la condición de entidad humana.
Esto ayuda a comprender con mucha claridad la escala, porque aquí no se trata de estar observando diferencias poco significativas, ¿no? Yo soy más altito, él es más bajito. No, se trata de entender que el ser humano es la referencia. Y ese ser lo puedes mover permanentemente, ¿no? Lo llevas junto contigo por la calle, lo instalas en la plaza, lo trasladas a un centro comercial, etcétera, etcétera. La escala humana siempre está junto contigo. Te está ayudando a entender, ¿no?, cómo es que el espacio urbano está convocando, acogiendo, facilitando tareas de relación entre miembros de una misma comunidad. Viene la escala monumental porque es inevitable en la infraestructura del espacio urbano reconocer algunas unidades infraestructurales más fáciles de identificar. Y entonces, si tú observas, por ejemplo, una tipología de culto, una iglesia, una catedral, una capilla, etcétera, estás reconociendo otro punto de referencia en términos de escala, pero que ya tiene una característica distinta. Rebasa con creces la presencia de la escala humana. Sin embargo, sigue manteniendo esa posibilidad de convocar la presencia de la escala humana. Porque si tú ingresas a la iglesia, a la capilla, a la catedral, a un gran centro comercial, etcétera, sigues reconociéndote en términos de escala humana, pero entiendes que ya estás participando de una relación diferente con infraestructura de orden monumental. Y por último, la escala gigantesca, ¿no? Elementos ya de gran dimensión y de absoluta facilidad en términos de reconocimiento, de ubicación, etcétera, etcétera. Imagínate que tengas allí lo que ya tenemos en un medio como el nuestro, ¿no? Uno está viviendo ya un proceso de crecimiento vertical. Entonces, hace unos años era pues impensable imaginar que íbamos a observar una edificación de 10 pisos, 15 pisos, etcétera. En cambio, ahora ya está aquí, ¿no? Entonces es una escala gigantesca. Perfectamente la escala gigantesca puede desbordar el área misma urbana y hacerse presente, por ejemplo, en componentes de orden natural, ¿no? La montaña, el bosque, un roquedal, etcétera, etcétera, que siempre están actuando como puntos de referencia y corresponden a estas categorías de escala. Muy bien, con esos criterios podemos avanzar hacia lo que debemos definir ya como forma, ¿no? La forma, y eso hay que reconocerlo, es una de las componentes de la estructura urbana más compleja. O sea, no es como podemos imaginar, ¿no?, que basta con reconocer algunas características dominantes de orden formal para que podamos tener una idea clara de lo que significa la forma y su presencia, efecto, influencia en el espacio urbano. Es un resultado, como dice la misma teoría, y es un resultado complejo porque están actuando diferentes fuentes de influencia. O sea, no es una, no son dos, son muchas fuentes de influencia, de efecto, y que generalmente están presentes en términos de elementos en el espacio. Entonces es un espacio abigarrado, es un espacio congestionado, es un espacio que acoge una diversidad muy grande, inclusive difícil de controlar, pero que están presentes allí, se han instalado y están actuando y ejercen influencias. Pero esos elementos en el espacio están pues vinculados estrictamente con el propio espacio, y ese espacio está actuando también a través de su condición formal, porque el espacio es pues de una plástica, de una flexibilidad enorme, muy grande, y por lo tanto todo aquello que se instala en él mismo genera una variación significativa, ¿no?, en mayor o menor grado.
y le va otorgando lo que definimos allí como condición formal. Y por último, genera lo que definimos como resultado formal del espacio urbano y arquitectónico. Entonces, todo se está uniendo, todo se está influyendo, todo está definiendo, todo está determinando para que ese espacio urbano muestre su condición formal. Y también, por supuesto, con el enorme aporte del objeto arquitectónico, urbano y arquitectónico. Pero como la forma es tan compleja, la teoría, especialmente cuando utilizas los recursos del análisis del objeto de conocimiento, que no es más que un instrumento de la epistemología, te dice, desestructura el problema de conocimiento. Y entonces podemos utilizar conceptos. Y cuando decimos, por ejemplo, espacio-calle, espacio-plaza, estamos desestructurando la forma. Y nos estamos apoyando con algunas componentes que nosotros estamos generando para que nuestra comprensión respecto de la forma se facilite, ¿no? Aquí perfectamente se pueden incluir otros conceptos, ¿no? Espacio, residencia, espacio interior, exterior, etcétera. Pero estos son los más dominantes, ¿no? Espacio calle, espacio plaza. Porque cuando hablamos del espacio calle estamos hablando de un espacio que se articula, estructura, configura y construye en función del recorrido. Esa es la más grande característica del espacio calle, el recorrido. Nosotros mismos somos los que construimos el espacio calle. Porque si la calle estuviese desde sus orígenes abandonada de la presencia humana, entonces no tiene mayor posibilidad de ser considerada como una componente de la forma, porque nadie la habría recorrido. Pero eso no es así, pues, ¿no? La realidad nos muestra que una vez configurado el espacio calle, inmediatamente interviene el recorrido, o sea, el acto humano, la decisión que toma posesión precisamente de ese espacio calle. Y eso nos permite determinar calidad espacial. Y ese es un término que se utiliza en urbanismo, en planificación, en análisis, en diseño urbano, etcétera, que me imagino utilizado a ustedes también, pero que difícilmente se le entiende, ¿no? Porque pareciera que la vida, tal como se organiza, nos reduce en términos de capacidad para interpretar precisamente la calidad espacial. Y terminamos creyendo que no hay ninguna calidad, ¿no? Y que todo espacio y calle es lo mismo, no hay mayor diferencia, etc. Ese es un error, y es un grave error, porque implica estar perdiendo capacidad para poder utilizar nuestro propio soporte intelectual, emocional, para entrar en contacto con un espacio de esta consideración, ¿no? El espacio y calle. Y puedo hablar con mucha autoridad porque felizmente he vivido experiencias de ese tipo. Cuando viví en Montevideo tuve dos experiencias gratísimas. Una justamente referida a la calle y otra referida a la plaza. En cuanto a la calle, cuando caminando por alguna de las calles ya interiores de la ciudad, deambulando en realidad porque no tenía todavía en ese momento posibilidad de trabajo, etcétera, y cuando los problemas son fuertes, lo que hago yo casi siempre es caminar muchísimo, y entonces me iba por una calle cualquiera y de pronto doblo esa calle, doblo una esquina y veo un espectáculo de espacio urbano maravilloso. Una calle muy, muy doméstica, interna, ¿no? Con vereditas de dimensiones muy reducidas, una calzada también bastante reducida, pero que tenía un atributo especialísimo. En ambas veredas la calle estaba poblada de árboles, unidades arbóreas. Y eran árboles de grandes dimensiones, no recuerdo bien qué especie era, etc.
pero los árboles estaban absolutamente bien desarrollados, ¿no? Supone entonces que hubo un tiempo considerable de desarrollo. Lo impresionante era que, siendo más o menos las 11, 12 del día, y un día clarísimo con mucho sol, los árboles, conforme crecían y se elevaban, se encontraban en el medio de la calzada, formando un túnel verde, un túnel arbóreo. Ese espectáculo para mí fue maravilloso y todavía se vio incrementado porque en alguna fisura de ese túnel arbóreo, un rayo de luz atravesaba el túnel y generaba un espacio mínimo, por supuesto, pero en pleno sol. Área asoleada. Nunca voy a olvidar, me imagino, ¿no? Ese espectáculo urbano. Y eso significa calidad espacial. Porque por mí fuese, yo me hubiese quedado ahí horas de horas, ¿no? Observando ese espectáculo. Pero generalmente en una ciudad extraña, cuando estás en una situación de ese tipo, no es muy conveniente hacer algo así, porque puedes generar sospechas absolutamente infundamentadas, ¿no? Entonces nos retiramos, etcétera, pero allí está presente lo que se llama calidad espacial. Lo contrario puede suceder en un medio como el nuestro, donde la calle se empieza a empobrecer, se empieza a despojar de atributos, etcétera, y entonces la calidad es todo lo contrario de lo que les estoy comentando, ¿no? Y eso viene pues junto con lo que se llama grado de aceptación, ¿no? Por supuesto que el grado de aceptación en la experiencia que les comento era altísimo. Pero también se entiende que hay características absolutamente compartidas, ¿no? El predominio longitudinal. Eso es pues calle es eso, ¿no? Es una longitudinalidad que te invita al desplazamiento, al movimiento, al traslado, etcétera, etcétera. A diferencia del espacio plaza, que es permanencia, fundamentalmente tiene que ser permanencia. Y entonces mi otra experiencia también se dio en el propio Montevideo, caminando, siempre caminando, porque es el mejor modo de evitar pues serios problemas cuando tu situación no es nada favorable, ¿no? Igualmente, 12 del día, 1 de la tarde creo que era, más o menos. Voy por una calle cualquiera, doblo una esquina y de pronto me encuentro en una plaza. Pero una plaza porque a veces me pregunto, ¿fue real o me soñé o me imaginé? ¿Qué sé yo? En primer lugar, no había nadie, completamente vacío. Yo sé que esto no es muy arquitectónico ni urbano que podamos decir, pero a mí me encanta ese tipo de espacios, donde no hay nadie. Y lo más sorprendente era que todas las edificaciones, no en un 100%, ¿no? Pero un porcentaje dominante, eran viviendas. ¿Y por qué viviendas? Porque eran de un solo nivel. Si había una viviendita por allí de 2 niveles, era rarísimo. Entonces, vivienda, simplemente vivienda. Una placita simple, no tenía ni siquiera unidades arbóreas, por allí banquitas y un jardincito y se acabó. Pero lo que más me sorprendió era completamente blanca. El piso tenía ese tono blanco, ¿no? Por la piedra que habían utilizado. Y las viviendas compartían esa característica, en su gran mayoría blancas. Fui, me senté en una banca y allí sí me quedé, no sé, 1 hora, hora y media, disfrutando de un silencio, pero maravilloso. Ni un carro, nada transitó por allí mientras estuve ubicado en esa banca. Eso para mí es espacio plaza.
Ahora, no significa que esas son las características de un espacio plaza. Estoy hablando de un espacio plaza en términos de experiencia, ¿no? Nunca en ningún lugar vi, ni volví a ver, ni pude volver a ver una plaza de esa naturaleza. Después me retiré completamente tranquilo, reconfortado, pensando, algo habrá, pues no, algo mejorará mi situación, en fin. Y efectivamente empezó a mejorar mi situación, tanto que en determinado momento tomé la decisión. Me quedo aquí, no vuelvo nunca más al Perú. Pero uno difícilmente va a poder anticipar los sucesos, eventos personales, familiares, etc. Entonces ese espacio plaza en términos de la forma es permanencia, es un nodo de encuentro, siempre es esa posibilidad, ¿no?, del encuentro. Hay una gran necesidad de control, seguridad, porque queremos sentirnos acogidos del mejor modo posible por este espacio plaza. Está la presencia del poder, sí, porque el espacio plaza por sí ya es un espacio de poder, porque se está transmitiendo al usuario toda una suerte de ideología vinculada con el poder. La plaza misma te está diciendo, mira cómo el poder puede configurar espacios de esta naturaleza. Y mira cómo en su generosidad, entre comillas, por supuesto, te permite acceder. Hay un predominio central porque, claro, en todo espacio plaza hay una tendencia a reconocer cuál sería el punto físico que nos garantice esa posibilidad de observación radial, ¿no?, donde tú te ubicas y observas la totalidad de la plaza sin ningún tipo de dificultad y sin necesidad de traslado, movimiento, etcétera, etcétera. En esto de la forma, a través de sus conceptos como espacio plaza y espacio calle, se da el uso del espacio. El uso del espacio tampoco es pues lo que imaginamos, ¿no?, que todos tenemos derecho, que todos lo hacemos, es una práctica social difundida, sí, claro, pero sin mayor interés por reflexionar, por construir, ¿no?, una teoría propia, particular, etcétera. Y eso sí nos compete a nosotros, ¿no?, porque por alguna razón estamos intentando ingresar en contacto permanente con todo lo que implica arquitectura, urbanismo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sí debemos tener una idea muy clara y bastante sólida de lo que implica el uso del espacio. Y nosotros tenemos que entender que ese uso se da esencialmente desde la conducta social. Entonces, ya no es simplemente la conducta individual, es la conducta compartida. Y allí se empieza a tornar complejo el uso del espacio social porque hay una diversidad de modos de actuar. De ninguna manera puedes imaginarte homogeneidad, ¿no?, en términos de conducta. Habrán conductas adecuadas, conductas inadecuadas, conductas más establecidas, menos establecidas, conductas permanentes, efímeras, conductas superficiales, conductas profundas, etcétera, etcétera. Entonces esa conducta social se determina fundamentalmente desde las interrelaciones sociales. Quiere decir que aquí sí juega un rol determinante la condición social. Y hay dos categorías nada más para comprender, todo lo demás son grises intermedios que no tienen mayor importancia. Una organización social fuerte, sólida, consolidada, determinada, con objetivos claros, visiones compartidas, metas comunes, etcétera. Y una organización social, todo lo contrario, ¿no?, desarticulada, frágil, sin objetivos compartidos, comunes, con una
diversidad enorme de aspiraciones, etc. En el primer caso, el uso del espacio se favorece, y en el segundo se complica, por supuesto. Porque esas son las interrelaciones sociales que van a definir y decidir la jerarquía del espacio. Será un espacio de gran relevancia social o puede ser un espacio desfavorable para la condición social. El uso entonces depende en gran medida de la cultura social. Por supuesto, porque la solidez, cohesión del espacio o su fragilidad y desarticulación depende en gran medida del nivel de desarrollo de la cultura social. Nuevamente, espero que no les incomode, no les moleste, hablo mucho de esto porque han sido para mí experiencias gratísimas. Hablo de Montevideo porque caminando un día X a las 5 de la tarde más o menos, por el área central, ya no era el área periférica, veo que hay un grupo de gente en un espacio abierto, ¿no? 5:30, ya empezaba a atardecer. Era invierno porque en el verano el sol se esconde a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, en verano sí, temprano, ¿no? 6:30 y ya empieza a oscurecer. 5:30 más o menos, camino, veo un grupo de gente, me acerco y veo que hay un espacio pequeño en realidad, una placita, ¿no? Con sus banquitas, arbolitos y una fuente de agua. Entonces la curiosidad, el deseo de verificar por mí mismo a qué se debe esa convocatoria, me permite acercarme y veo que la gente está esperando, o sea, no simplemente está observando, está esperando. Y de pronto surge el espectáculo, ¿no? Era una fuente con surtidores de agua perfectamente distribuidos que empiezan a arrojar el líquido elemento y es un espectáculo porque el agua se comporta de una manera deliberada, ¿no? Se arroja a diferentes alturas, baja, sube. Qué interesante, ¿no? Y de pronto, no es solo eso, el color. Ya la noche también estaba avanzando y entonces el color se percibe con mayor nitidez, ¿no? Chorros en rojo, en naranja, en azul, en violeta. ¡Qué maravilla para mí! ¿No? Y por si fuera poco viene la cereza del pastel, ¿no? La música. Música clásica haciendo que el agua pueda danzar en función de esa música. Entonces, cuando la música crece en su intensidad, el agua crece. Los sonidos decrecen y el agua decrece. Hay términos intermedios y el agua juega, ¿no? Con ese movimiento ondulante. Una maravilla y gratuita. Nadie te cobra un céntimo allí, nadie te dice que tienes que pagar, etc. Todos perfectamente ubicados allí disfrutando del espectáculo y la cultura social, respetuosos con el silencio más adecuado posible, los mismos niños quietos. Inclusive hay una cierta inclinación casi natural, ¿no? Al diálogo muy, muy medido en términos de la intensidad del sonido, ¿no? Cada uno expresa su opinión. Qué hermoso, ¿no? Yo conozco ese tema musical. Creo que los colores están perfectamente equilibrados. Eso se llama, pues, cultura social. Nosotros no tenemos eso porque lamentablemente es nuestra realidad. Yo me fui al Uruguay porque cuando tenía tremendos problemas de todo tipo en la Argentina, recordé a mi padre que me decía, el Uruguay es la Suiza de América Latina. Y yo le decía, ¿por qué es el país más culto de Latinoamérica? Eso se me quedó grabado, pues, el país más culto. Y entonces, cuando los problemas se tornaron
absolutamente indeseables, dije, Uruguay. Y no me arrepiento, ¿no? Extraño muchísimo ese país, es un país maravilloso, maravilloso. Y bueno, nos dicen que el uso del espacio depende de este grado de desarrollo de la cultura social y el rol que se designa, se otorga a cada miembro de la comunidad. O sea, cada uno de nosotros sabe cuál es su rol, ¿no? Sabe cuál es su tarea, su responsabilidad, sabe que forma parte de una comunidad que tiene que crecer, ¿no? Fundamentalmente en términos de calidad. Y ese uso del espacio utiliza conceptos también, por supuesto, como la forma del espacio urbano, la estructura socioeconómica y la estructura política. En términos puntuales, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que cuando hablemos del uso del espacio vinculado a la forma, por supuesto, ese uso del espacio tiene que traducirse a partir de estas construcciones conceptuales. La forma del espacio urbano. Eso está definido esencialmente por permanencia, desplazamiento. Permanencia y desplazamiento, que son las dos prácticas sociales dominantes, ¿no? Porque si no estamos en movimiento, estamos en permanencia, ¿no? Y esas son decisiones que se comparten con el conjunto de la comunidad. Y de esa manera estamos definiendo la forma del espacio urbano. Y se agrega, por supuesto, la variable temporal, o sea, el tiempo del que disponemos precisamente, para determinar nuestra permanencia o decidir nuestro desplazamiento. Toda esa práctica espacial, aun cuando nos parezca un tanto sorprendente, está definiendo la pertenencia al espacio urbano. Sentimos que pertenecemos a ese espacio urbano. Esas son las razones por las que se sufre tanto cuando uno es desarraigado de su medio y tiene que trasladarse a otro medio, ¿no? Entonces, todo lo que implica migración es pues muy doloroso. Yo lo he vivido y entiendo que definitivamente es, ¿no?, un dolor muy intenso que demora, ¿no?, dependiendo de cada uno de nosotros y de nuestras características, cuánto tiempo vamos a tener que requerir precisamente para que el dolor se disipe o inclusive ya desaparezca. Y generalmente eso coincide cuando tú sientes que perteneces, ¿no? Y en algún momento yo sentí que pertenecía y por esa razón también tomé esa decisión, ¿no? No vuelvo al Perú. Pero la vida no es pues tan simple. Es siempre bastante compleja. Inclusive en algún momento estuve a punto de irme de Uruguay hacia Europa, ¿no? Con un amigo chileno que era marinero y me dijo, vámonos, aquí la cosa es terrible, no tenemos futuro, Europa está mejor, inclusive podemos ir hacia el oriente, Grecia es un país maravilloso. Y pero ¿cómo vamos? Yo no tengo un céntimo. No hay ningún problema, nos vamos al puerto y yo conozco la manera de embarcarnos en todas esas infraestructuras, yo sé cómo se hace todo eso. Estuve a punto de irme, no sé por qué razón. Alguna vez me acuerdo, conversé con un anciano, ya era un anciano en ese momento, que vivía donde yo también vivía, y me dijo, no hagas eso, no, ni se te ocurra, es terrible, hay muchísimo peligro, mucho riesgo, especialmente a quien como tú pretende empezar un modo de vida totalmente diferente. En el barco no hay ley. Ahí te vas a encontrar con árabes, con chinos, con hindúes, etcétera, y es gente terrible. Y como van a saber que tú eres el novato, el grumete, etcétera, van a hacer lo que quieran contigo. Si algo no les agrada,
te clavan el puñal, te meten en un costal y te arrojan al mar y listo, aquí no pasó nada. Es como si no existieras. Ah, caramba, si es así la cosa, creo que todavía no voy. En fin, son decisiones que cada uno toma. A este concepto de la forma del espacio le agregamos la estructura, ¿no? Socioeconómica, es determinante la sociedad, el modo como se articula, cómo se manifiesta, cómo pone a prueba su propia consideración integral, etcétera, determina, por supuesto, el modo como tú vas a usar el espacio urbano. Y si a eso le agregas la situación económica, con mucha mayor razón, pues, porque ya estamos hablando en términos estructurales, ¿no? Entonces, una sociedad severamente afectada en sus condiciones económicas tiene pues un uso del espacio absolutamente o radicalmente distinto a aquella sociedad que ve con satisfacción la atención, ¿no?, a sus demandas sociales y a sus condiciones económicas. Porque ese espacio urbano está perfectamente y permanentemente vinculado con la actividad que desarrolla precisamente el grupo social, con todas las diversidades que tiene, por supuesto. Y hay un beneficio en términos de la agrupación espacial. Una sociedad perfectamente articulada, entonces, agrupa también de un modo muy favorable sus características espaciales. Y por último, tal vez el concepto más complejo también, la estructura política. ¿Y por qué el más complejo para una realidad como la nuestra? Porque en el caso nuestro, tal vez extremando nuestra percepción, no existe la política, ¿no? Somos una realidad que carece de la presencia política. Lo nuestro es una suerte de práctica lúdica, ¿no?, de la política, el aventurerismo, el oportunismo, la absoluta informalidad, etcétera, etcétera. Fácil de demostrar, ¿no? Porque como ya se acercan las elecciones locales, regionales, etcétera, vamos a poder ver, por ejemplo, que el político A, entre comillas, en Puno, en esta ciudad, que hace muchos años pretendió trabajar con la agrupación política 1, después se fue a la agrupación 9, posteriormente estuvo en la 5 y ahora va a postular con la número 15. O sea, no tiene política, no existe política. Hay simplemente una intención de beneficiarse de una necesidad política. Necesidad, porque es una necesidad. Toda sociedad necesita una práctica política, ¿no es cierto? Entonces yo recuerdo mucho en Uruguay, habían dos partidos, dos, permanentemente. Los rojos, los colorados, digo, los colorados y los blancos, listo, eso era todo. Los colorados de tendencia socialista, los blancos de tendencia derechista. Y eso era todo, nunca más había otro partido. Ahora ha cambiado, está cambiando porque inevitablemente cambia, ¿no? Pero cambios, pues, allá significa que ahora son 3 y eso es todo, no hay más también. Ahora está un partido que de algún modo ha intentado generar cierto equilibrio, ¿no?, entre estas tendencias más radicales, en fin. Pero si vemos lo nuestro, pues aquí se presentan 175 partidos políticos en las elecciones. Entonces han llevado esto al extremo ya del ridículo. Es ridículo. Allá mismo te decían, oye, ¿cuántos partidos hay en el Perú? Hay 25, 30. No, estás bromeando. Es la verdad, pues. Eso es lo que creen que es hacer política, ¿no?, en un medio tan severamente afectado como el nuestro. Entonces, hablar de estructura política en términos de uso del espacio urbano es hablar fundamentalmente de la necesidad de entender. Y ya,
ya. Es hablar fundamentalmente de control, ¿no? Control. Eso porque la política exige, ¿no?, que así sea. Pero también está actuando la normatividad, la distribución y lo que se define como decisiones en conjunto. Esa es una clave, ¿no? O sea, si existe una intención política que se materializa en un organismo político, la práctica inicial siempre es la toma de decisiones de modo general, ¿no? O sea, todo depende de todos. Y eso significa hacer pedagogía política. O sea, ya tú veías, pues, que a los locales de representación de estos partidos asistían permanentemente, ¿no?, sus integrantes, tenían charlas, debates, análisis, interesantísimo. Acá no, es un club social que se abre cuando vienen las elecciones y se cierra cuando terminan las elecciones. Esa es nuestra triste realidad, lamentablemente, por supuesto. Todo esto, la forma, la estructura económico-social, la estructura política, definen en gran medida el uso del espacio. Entonces, si el manejo político es informal y responsable, el uso del espacio es igual, pues. Es informal, es irresponsable, etc. Si la política se desarrolla en términos de responsabilidad y seriedad, el uso del espacio que le corresponde a esa estructura política es responsable, serio, etc. Muy bien, y podemos avanzar hacia lo que vamos a denominar estructura operativa para el análisis. Esa estructura, cuidado, ¿ya se abrió bien? Ya. Bueno. De manera que ahora tenemos esta configuración de orden conceptual para poder entender cómo es que podemos operar, ¿no?, en términos de análisis. Hay, por supuesto, diferentes modos, maneras. Ninguno tiene por qué pretender supremacía sobre otro, etcétera, ¿no? Todos son útiles, depende en gran medida de lo que busca, ¿no?, quien utiliza esos recursos, esos instrumentos. Nosotros vamos a trabajar con esto que llamamos guía y referencia de intervención, y el paso inicial es el criterio básico. Todo esto se amplía, se fortalece, se consolida conforme vayamos avanzando en el desarrollo de contenidos. Y mucho más todavía cuando esto se tenga que aplicar, ¿no?, en términos prácticos, que ya la siguiente semana tenemos que empezar. Entonces, estamos dando una mirada general, ¿no?, una aproximación primaria, pero que es muy útil, por supuesto que sí. Este criterio básico toma en consideración los siguientes aspectos, ¿no? Población, que es un factor pues, absolutamente cambiante, flexible. Renta, de qué manera se define la inversión, el uso, etcétera, ¿no?, la configuración económica, etcétera. Legislación, que es un tema complicadísimo, ¿no? O sea, el modo como cada sociedad define su estructura legal, ¿no?, sus instrumentos legales. Y en ese aspecto también estamos terriblemente mal, pues, terriblemente mal. Tal vez no lo sentimos tanto en un medio como el nuestro, que todavía es bastante sencillo, pero si nos vamos a Lima, por ejemplo, vemos cómo la gente vive en un estado permanente de zozobra, ¿no?, de preocupación, de alteración, de estrés, en gran medida por la inseguridad ciudadana. Y sin embargo, ¿qué sucede? Actúa la fuerza policial como debe ser, porque esa es su función y lo hace de buena manera, y entonces toma medidas, inmediatamente se traslada esto hacia el aparato legislativo y el instrumento legal libera. Entonces, un absurdo total. La fuerza policial, actuando del mejor modo posible, por supuesto, captura delincuentes. El poder judicial libera delincuentes.
Y entonces se vive en un círculo vicioso pernicioso, ¿no? Captura, libera, captura, libera. La policía con toda razón dice, ¿para qué capturamos pues entonces? Si inmediatamente son liberados, mejor ya no hacemos nada, pues, que sigan allí nomás, etc. Sin embargo, eso significa legislación. ¿De qué modo la condición urbana trabaja tomando en consideración la influencia legislativa, ¿no? O sea, el aparato legal? Pero también está un criterio muy complejo que se llama condición ambiental, ¿no? Es decir, un criterio básico que tome en cuenta la situación en la que se desenvuelve en este instante todo lo referido a la actividad urbana. Y también allí estamos pues en una situación terrible, ¿no? Pareciera haber un abandono tremendo, ¿no? Porque a nadie le preocupa, en fin, cómo resolvemos estos problemas. Creo que nuestra situación es un ejemplo indiscutible de lo que estamos comentando. Años, décadas hablando de la contaminación de la bahía interior y ninguna solución. Y por último, el modo como influye en el propio espacio urbano las actividades urbanas. Claro, porque lo primero que se verifica es que hay una gran diversidad, ¿no?, de estas actividades urbanas. Pero a ese criterio básico se le une el criterio operativo, ¿no?, con una ya clara intención práctica. Es decir, ¿qué debemos tomar en cuenta para poder proponer medidas de solución? Ya hemos analizado, hemos estudiado, conocemos, pero ahora tenemos necesidad de enfocar aspectos que deben ser atendidos del modo más práctico posible, con esa intención operativa, actuar, tomar decisiones. Primero el territorio, por supuesto. Tiene que haber un conocimiento lo más sólido y profundo posible de nuestro territorio. Luego está la morfología urbana, todo lo que ya hemos analizado en términos de la forma. Está lo edilicio, entender que allí hay un factor que domina casi de manera natural todas las intenciones de análisis, porque es el edificio, porque es la infraestructura, porque son sus características, porque son sus efectos, porque debemos determinar si es favorable, desfavorable, etcétera, 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 y de qué manera esto ocupa el propio territorio. El otro aspecto crítico, sumamente crítico, transporte y vialidad, el modo de desplazamiento de la población, fundamentalmente, por supuesto, en relación con la máquina, o si hubiesen otros modos de traslado, ¿no? Y entonces se tiene que conocer del modo más claro posible en qué condición y situación se encuentra este aspecto. Quiere decir que debemos tener un estudio lo más exhaustivo posible de los factores que van a intervenir en la determinación del estado actual en que se encuentra el transporte y la vialidad. Otro aspecto que no es nada complicado, servicios y equipamiento, ¿no? ¿De qué manera se distribuyen las tipologías distintas que exige o demanda la propia sociedad en el interior del espacio urbano? El modo de distribución, este es un problemita un tanto complejo, etcétera, pero que se facilita porque debe tener un predominio de análisis, especialmente en términos gráficos, ¿no? Planos, mapas y todo lo que se requiere registrar allí. Tomando en cuenta lo de las individualidades, ¿no? El lote, el edificio, la manzana, la calle, la plaza, etcétera. Desde la unidad mínima hasta la organización máxima. Pero como les digo, tampoco es nada complicado porque en realidad se supone que tenemos cierta práctica para poder trabajar en términos de mapeo y registro. Y por último, viene lo que se llama criterio instrumental. Esto a mí no me interesa mucho porque es máquina, etcétera, es herramienta, es programa, dispositivo, en fin.
He trabajado estas cuestiones en la maestría en Arequipa, ¿no? Porque nos han ofrecido cursos justamente, ¿no?, de esta naturaleza, sistemas de información geográfica. 2 cursos hemos llevado y eso se vincula muchísimo con toda esta intención de registro, mapeo, identificación, localización, anticipación inclusive de las condiciones territoriales. Todo el aporte que proviene de los sistemas de información geográfica y el soporte que lleva consigo esta información en términos gráficos, bidimensional, los mapas, los planos, ¿no es cierto?, los análisis que se desarrollan en esos mapas en función de agrupación, dispersión, homogeneidad, heterogeneidad, etc. Y tridimensional porque perfectamente se pueden trabajar maquetas, ¿no?, físicas, reales o hasta virtuales también. Hoy en día creo que la mayoría trabaja de manera virtual. Configurar la base de datos. Todo esto nos lleva simple y llanamente hacia la construcción y determinación de una base de datos. O sea, estamos alimentando permanente y constantemente el trabajo del análisis. Una base que debe favorecer fundamentalmente, por supuesto, el proceso de análisis, ¿no? Mientras nuestra base de datos sea más amplia, más sólida posible, mucho mejor para el proceso de análisis. Y los resultados provienen fundamentalmente, por supuesto, en el procesamiento de esos datos que se van acumulando. Y deben de, en lo posible, ofrecer una estructuración integral para que nos lleve hacia una práctica sistémica eficiente. Por supuesto, porque el análisis siempre forma parte de un sistema, ¿no?, al margen de que el propio sistema ya está en cuestionamiento, en fin. Pero necesitamos conocer todo esto porque de esa manera vamos a también intentar llevar a la práctica nuestra necesidad analítica. Listo, y hasta allí llegamos porque ya me cansé también, se me está secando la garganta y no queda mucho tiempo, de manera que ustedes tienen ahora sí todo el derecho de intervenir. Preguntas, dudas, críticas, cuestionamientos, protestas, reclamos, etcétera, etcétera. Adelante. Adelante, si es que hay alguien, ¿no? Por supuesto, de repente no hay nadie. Estoy hablando aquí casi de una manera un tanto irracional porque